Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al foro juvenil denominado Jóvenes, Transparencia, Participación Ciudadana. A propósito, el derecho de acceso a la información pública. Como Centro de Investigación para la Democracia en la Zona Oriental, damos un cordial saludo principalmente al Estado de Sidemo, a la comunidad académica, a los actores de las organizaciones de la sociedad civil y especialmente al director del Instituto Nacional de Santa Rosa de Lima. Asimismo, su comunidad estudiantil. Extendemos un grato agradecimiento por su presencia y participación en esta plataforma virtual. Muy bien. Para dar inicio, daremos una presentación de los participantes. En primer momento, tenemos a la joven Audrey Enríquez. Ella es estudiante del tercer año de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Asimismo, tenemos a la señorita Catherine Sandoval, estudiante de quinto año de licenciatura en Ciencias Jurídicas. Y finalmente, se encuentra con nosotros también el joven Denis Cerón, estudiante de segundo año en licenciatura de Ciencias Jurídicas. Es un placer encontrarnos en esta tarde con ustedes, chicos. Bien, a continuación les explicaré la dinámica. La dinámica está dividida en 6 preguntas, las cuales diré de forma directa y cada uno tendrá 5 minutos para su participación. En primer momento, jóvenes, ¿cuál es su percepción de la situación actual sobre el derecho de acceso de información pública y la transparencia en El Salvador? Iniciamos contigo, Toby. Bueno, un gusto primeramente saludarles a todos los que nos están viendo. El proceso de responder las solicitudes de información. Entonces, pero no podemos decir que esta es la única o principal razón por la cual se da esta situación de declive. En realidad, el año pasado, el índice de percepción de corrupción nos mostró un escenario bastante lóbrego de nuestro país, porque nos calificó con 36 puntos de 100, que es la ausencia de corrupción. Así que ustedes podrán contemplar qué tan alejados estamos de esa meta de un país sin corrupción. Entonces, y el problema es que la transparencia no está siendo parte de la confección de las políticas públicas, cuando en realidad la transparencia es fundamental para tener un Estado democrático. Pero ¿qué sucede? La población no tiene idea de las obras o políticas públicas que se están llevando a cabo, no tienen idea ni cuánto costó, ni quién estaba a cargo. Entonces, no estamos debidamente informados, y al no estar informados no podemos participar y no podemos tener opinión en las decisiones trascendentales de nuestro país. Muy bien, muchas gracias, Audrey. Muy interesante el punto que resaltas, principalmente el índice de percepción de transparencia que se tiene en nuestro país. Es muy importante enfatizar de ellos. Creo que como jóvenes y ciudadanos de este país tenemos ese compromiso cívico de poder profundizar un poco más en el tema de transparencia. Vamos contigo, Paula. Primeramente, buenas tardes a todos los que nos sintonizan, ¿verdad? En primer momento, darle gracias a Sidemo por la invitación. Es un honor el poder estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia como formadora. Bien, Sara, con respecto a tu pregunta, fíjate que comparto la idea de Audrey. Fíjate de que, como bien sabemos, existen leyes, ¿verdad?, para regular lo que es este acceso a la información pública. Sabemos de que es un derecho que los ciudadanos tenemos. Lastimosamente, no todos conocemos de ellos, por ende no nos acercamos, ¿verdad?, a hacer uso de este derecho. Y es importante que como ciudadanos tratemos de involucrarnos más, que conozcamos más acerca de ellos, porque es así como nosotros vamos a saber llevar un nivel de educación, por así decirlo, con este tipo de temas y a la vez, ¿verdad?,
saber qué tipo de programas, como lo mencionaba la compañera, se llevan a cabo, cómo se está realizando este programa, cuáles son los presupuestos, en qué va a beneficiar. Esas son en las actuaciones que nosotros podemos, ¿verdad?, participar como ciudadanos. Asimismo, ¿verdad?, encontramos con diferentes portales en los cuales nosotros podemos, un ejemplo de ellos son los portales de transparencia. Podemos mencionar acerca del portal de transparencia del órgano judicial, que sabemos que es a través de donde se brinda lo que es la rendición de cuentas, que como ciudadanos tenemos derecho a tener acceso hacia ello, ¿verdad? Y tener más información con respecto a hacerle, ¿verdad?, siempre el énfasis de que se involucre más con respecto a esos temas. Muy bien. Entonces, lo que podría decirte, y como en síntesis, es que hay falta, ¿verdad?, de conocimiento con respecto a estos temas. Muy bien, muchas gracias, Paola. Vamos contigo, Denis. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En primer momento, darle las gracias a CIDEMO por darme la oportunidad de venir esta tarde a dar un poquito de mi investigación y a mis compañeros para poder llevarla hacia todos los que nos están viendo. Con respecto a la pregunta de la compañera Sara, me gustaría empezar aclarando estos dos conceptos. Primero, transparencia. La transparencia es todo aquello opuesto a la opacidad, es decir, que el Estado, como un ente normativo superior, debe de dar información de lo que gasta, cómo lo gasta y para qué lo gasta. Esta transparencia va de la mano del derecho al acceso a la información pública, ya que este derecho es aquel que tenemos todas las personas, tal cual como lo menciona el artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública, es prácticamente inherente, ya que no necesitamos un interés en cuanto a la problemática. Teniendo claro que el derecho a el acceso a la información pública es de todos y podemos ejercerlo, ¿cuál es la actualidad de este derecho en el país? Si bien es cierto, El Salvador, con trabajos en el siglo XXI, ha podido acrecentar esta muestra de información, se necesita mucho trabajo. Pero no solo en el país, sino que a nivel latinoamericano, la transparencia está pasando por un punto muy oscuro, ya que se está ocultando mucha información de las compras que se están haciendo por la pandemia, que ha sido un mal que ha destrozado la economía de muchos países. Por tanto, se han podido observar algunas compras irregulares que todavía falta que se aclare. También existen en el mismo instituto un total desorden y abandono sobre algunos casos que se han pedido respuesta. Por lo tanto, actualmente se está viendo un escenario un poco adverso a lo que debe ser la transparencia. Con esto no quiero decir que todo está mal o está perdido. Evidentemente se tiene que mejorar y es trabajo de la población poder realizarlo mediante una participación activa. Han sido muy interesantes los aportes brindados. Realmente el derecho de acceso a la información pública, como mencionaba el compañero, es un derecho inherente a la persona humana e incluso lo podemos ver expresado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho a la libre expresión. Realmente es un derecho muy interesante, siendo este un derecho llave, lo cual nos lleva a la segunda pregunta. ¿Cómo consideran ustedes, jóvenes, que se desarrolla el derecho de acceso a la información pública como mecanismo de participación ciudadana? Vamos contigo. Ok. Para poder compararlo o para poder asimilarlo con lo que es la participación ciudadana, me gustaría enseñar esta tarde que existen muchos niveles o formas de realizar participación ciudadana. Existe la participación ciudadana informativa, que es cuando nosotros como ciudadanos adquirimos información de lo que hace el Estado. También existe, y también el Estado puede adquirir información de nosotros, que es lo que realmente hacen. También existe la participación
de poder ejecutar acciones y poder darle ese poder al pueblo. En muchos países latinoamericanos podemos ver herramientas como el plebiscito, el referéndum, la consulta popular, que es cuando el pueblo tiene la decisión de una ley, de una reforma o de algún proyecto. Entonces el pueblo puede tomar decisión y así realiza participación ciudadana. Pero en la que me quiero centrar es en la participación contralora. ¿Qué es esta participación contralora? Es cuando el pueblo puede pedirle cuentas al Estado y así fomentar la transparencia. Por lo tanto, si relacionamos la transparencia con la concientización y la participación de la ciudadanía, tenemos que relacionarla con esa participación contralora. Y para que tenga efecto, debe tener 3 etapas principales. Esta participación debe ser activa, debe de ser crítica y debe de proponer cambios. Por lo tanto, debe de llevar esas 3 claves fundamentales. Y con respecto a eso, ¿verdad? Y cómo se desarrolla el acceso a la información pública, en primer momento, ¿verdad? Debemos de establecer que este ejercicio del derecho de la información pública fortalece lo que es la participación ciudadana, ¿verdad? Cuando existe lo que es participación ciudadana, existe un mejor desarrollo, tanto en nuestras pequeñas comunidades, por así decirlo. Con Denis podríamos mencionar, ¿verdad? La experiencia que tuvimos en territorio con respecto a esto. Hay personas de que no conocían de esto y al momento que nosotros les dimos a conocer cómo ellos podían tener acceso al derecho a información pública, ellos se quedaron, yo desconocía de esto. Y realmente fue interesante el hecho de que ellos pudieron preguntarnos, nos consultaron, nos pidieron que por favor les explicáramos de cómo se desarrollaba la solicitud de la información y asimismo ellos pudieron, ¿verdad?, tener nuevos conocimientos con respecto a eso. Es por ende que es importante, ellos nos decían, ¿verdad?, que a través de la participación ciudadana ellos eran escuchados. Ellos presentaban unos casos de que llegaban con problemas, digamos, a cierta alcaldía, institución pública, y presentaban su problema, ¿verdad? Y muchas veces eran escuchados y otras veces no eran escuchados. Entonces es ahí donde se presenta lo que es la participación, ¿verdad? Y ahí, como ellos decían, ¿verdad? Muchas veces son escuchados y otras no. Ellos se rinden a través de diferentes métodos, ¿verdad? Pero dijeron de que el hecho de haber recibido el curso que nosotros impartimos les fue de bastante ayuda para saber cómo, ¿verdad?, implementar e impartir este derecho que ellos poseían. Muchas gracias, Paula. Con respecto a tu pregunta, primeramente cabe mencionar que el derecho al acceso a la información pública, como bien tú lo dijiste, es un derecho de llave, porque a través de este derecho nosotros podemos ejercer otros más. Es que realmente está ligado fuertemente con otros derechos, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa y hasta los más básicos, por ejemplo, el derecho a la salud. No podríamos aprovechar los servicios de salud que nos brinda el Estado si no sabemos cómo agendar una cita, quién es el encargado de tal unidad, qué tratamientos ofrece tal unidad, por ofrecer un ejemplo sencillo. Pero regresando a la participación ciudadana, desde el momento en el que el ciudadano tiene acceso a la información pública, puede hasta controlar a la propia administración. Y es que lo que sucede la mayoría de veces es que los funcionarios, los representantes políticos nos piden nuestro apoyo, entre comillas. ¿Y por qué entre comillas? Porque realmente lo que nos están pidiendo es defender algo que ya está decidido de antemano y que ni siquiera sabemos de qué se trata. Entonces, aquí podemos ver esa relación entre información y participación. Entonces, porque al momento de tener esa información, nosotros podemos opinar, exponer y hasta negar la creación de una política pública que a todas luces nos va a afectar de manera negativa. Entonces, es necesario esa información para poder participar. Y de hecho, hay que hacer un énfasis en el efectivo acceso a la información pública. ¿Por qué ese énfasis en efectivo? Porque muchas veces se alega de que nosotros sí contamos con una administración abierta.
por el hecho de que anualmente crece el número de solicitudes de información por parte de la población. Y sí es cierto, nosotros podemos brindar un montón de solicitudes de información, pero no son respondidas, no son resueltas o no de la manera que deberían ser. Entonces, el hecho de que haya un crecimiento anual de solicitud de información no necesariamente implica un gobierno abierto. Muy bien, muchas gracias, compañero. Realmente son muy interesantes sus aportes. Como la compañera Paola expresaba, realmente es muy interesante el trabajo en territorio al ver que muchos ciudadanos quizás no realizan lo que es la participación ciudadana por la falta de conocimiento. Y es la verdad muy satisfactorio el ver el interés de muchos ciudadanos que aún no pudiendo leer ni escribir, tienen el interés de poder realizar solicitudes de acceso a la información pública. Por lo tanto, eso nos lleva a hacer un análisis exhaustivo de que cuál es el verdadero problema de nuestro país, lo cual nos lleva a la tercera interrogante. Jóvenes, ¿ustedes consideran que la población tiene el conocimiento oportuno acerca de la transparencia y el acceso a la información pública y cómo ejercitarlo? Que lastimosamente no todas las personas tienen conocimiento con respecto a estos temas. Derecho de estas obligaciones, de este acceso, ¿verdad?, a la información pública. Entonces, nosotros al momento de encontrarnos en territorio podemos notar, o sea, la falta de conocimientos que ellos tienen y podemos comprender que al ellos no verse, por así decirlo, capacitado o tener una información no se les capacita o muchas veces, o sea, los ciudadanos no se interesan por estos temas. Piensan de que, ay, eso no me va a funcionar, ¿de qué me va a servir? Pero realmente es de hacerle conciencia, ¿verdad?, a los ciudadanos que al momento de nosotros involucrarnos en este tipo de temas, somos escuchados, podemos ser partícipes de las decisiones, como lo mencionaba antes, ¿verdad?, desde nuestras pequeñas comunidades hasta llegar a otros niveles, ¿verdad? De decir, miren, esta decisión puede afectar a mi comunidad o esta decisión puede que afecte a cierto grupo de la población. Entonces, es por ello de que se le hace siempre el atento llamado a las personas de que participen, que si hay algo que a ellos no les guste, que alcen la voz, o sea, que hablen, que digan, existen, o sea, para eso tenemos la ley de acceso a la información pública, que muchos la desconocen, ¿verdad? Entonces, es por ello de que hay personas que realmente desconocen el tipo de procedimientos que existen, desconocen del derecho que ellos tienen y simplemente no solicitan información porque temen, ¿verdad?, de no ser respondidos. La primera parte que podemos observar es que la población sí sabe lo que es transparencia y lo que es el derecho al acceso a la información pública. Muchas personas lo han visto en el noticiero, lo han escuchado o lo han visto en las redes sociales, lo han escuchado en la calle. No es cuestión de edades, que porque señor o porque joven no le interesa, lo han escuchado y sobre todo exigen lo que es derecho al acceso a la información pública y una mayor transparencia. El punto acá es que la población, la mayoría de la población, no sabe cómo poder hacer o cómo poder pedir información pública. También tenemos nosotros como jóvenes la obligación de poder enseñar. Si sabemos cuál es el mal, que las personas no conocen el mecanismo para poder pedir, y algo muy importante, no tenemos esa cultura, como lo mencionaba Paola, de pedir información.
Por lo tanto, tenemos que fomentarla, ya que tenemos que saber que también existen diferentes tipos de información pública, ¿no? Lo que es la información oficiosa, que es la cual nosotros tenemos acceso, la información reservada, que es aquella que existe un plazo de 7 años para luego brindarla, y existe aquella información que es totalmente privada, que esa nunca vamos a saber. Ahora, la cuestión es saber. Ahora, ¿se escucha? Sí. Ok. Muchas personas creen que cuando la administración realiza una obra que a todas luces lo va a afectar de manera negativa, no tienen más opción que pues aceptarlo y callarse. O creen que cuando la entidad garante de que se respete este derecho no cumple con su deber, no tienen más opción que pues quedarse con las manos cerradas, cuando en realidad hasta pueden ir a entidades internacionales para poder resolver esto. Entonces, esto sucede por dos fenómenos. La primera, la falta de interés por parte de los representantes políticos de convertir a sus ciudadanos en seres conscientes de su realidad y de las problemáticas que esta conlleva. Y es muy claro el por qué. No quieren antagonistas en su gestión. Y el segundo fenómeno que podríamos mencionar, que de hecho Denis lo mencionó, que es la falta de recepción por parte de los propios representantes políticos de la información que podrían recibir de la propia ciudadanía. Antes se daba bastante un mecanismo de participación ciudadana muy efectivo, a mi parecer, que es el cabildo abierto. El cabildo abierto es cuando en un municipio, por ejemplo, se reúnen todos los habitantes de ese municipio con el dirigente, en el cual ellos expresaban a viva voz qué era lo que les molestaba, qué situación está vulnerando sus derechos. Abiertos es lo que está afectando la participación de los ciudadanos. Entonces, debido a ello también existe este desconocimiento. Entonces, el resultado de estos dos fenómenos que acabo de mencionar es lo que produce ese desconocimiento por parte de la población. Si la población supiera que toda institución pública es un ente obligado, si la población supiera que hay una ley que exige que todas las instituciones públicas brinden la información oficiosa y que hay sanciones si no lo hacen, de saber que si la institución garante no cumple su deber, pueden ir a instancias internacionales, estoy segura que los índices de corrupción se redujeran, porque hubiera una participación activa por parte de los ciudadanos. Muchas gracias, realmente es muy interesante el saber su postura respecto a ello. Y realmente esto nos trae la importancia que conlleva lo que es el derecho de acceso a la información pública y lo importante que es los mecanismos de participación ciudadana. Realmente es lamentable que por el desconocimiento, porque los procedimientos no se dan como debe ser, muchas personas no tienen la posibilidad de poder acceder al derecho de acceso a la información pública. Como comentaban los compañeros, ¿de qué serviría hacer tantas solicitudes de acceso a la información pública si a esta no se les da procedimiento? Por lo tanto, eso nos conlleva a realizarles la siguiente interrogante. ¿Cuál consideran ustedes que es la importancia de la transparencia para la consolidación democrática?
la importancia radica en que cuando los ciudadanos conocen de toda situación que les afecte, de toda obra pública que se va a realizar, cuánto cuesta, bajo quién está, cuáles son los criterios del actual gobierno, se empieza a responder a una sociedad democrática, exigente y que demanda participación. Esta transparencia frente al secretismo, frente a la reserva, le da el carácter democrático que debería tener toda administración pública, ya que queda sujeto al control interno y externo. Por interno me refiero a ese control que puede ejercer la ciudadanía del propio país. Y por externo me refiero a la percepción que puede tener la administración frente a los países, es decir, la vista internacional. ¿Y esto cómo sucede? Es imposible hablar de transparencia y no hablar de libertad de prensa. Y es que los periodistas juegan un papel sumamente fundamental en la consolidación de la democracia, porque son ellos precisamente los que llevan no solo el panorama completo a la misma ciudadanía, sino que a los entes internacionales. Entonces, los funcionarios saben perfectamente el rol que juega el periodista cuando se trata de transparencia. Y obviamente es necesario socavarlo para que no brinde la información necesaria, sobre todo a los entes internacionales. Entonces, si estas voces, de hecho el gremio periodístico creo que es uno de los más agredidos en cuestión de este derecho. Entonces, si a estas voces se les niega este derecho, se ve socavada de manera inmediata lo que es la democracia. Paola. Total de acuerdo contigo. Fíjate de que también, ¿verdad? Es importante que siempre determinemos de que el derecho al acceso a la información pública es una herramienta clave para nosotros como ciudadanos, ¿verdad? Al momento de ejercer la participación. A través de este derecho que nosotros tenemos, podemos ayudarnos a tener un equilibrio, tanto con los poderes, asimismo las asimetrías que son implicadas por la información de los ciudadanos mediante los gobiernos, ¿verdad? Es decir, de que como ciudadano vos tenés el derecho de velar por el cumplimiento, por así decirlo, del buen ejercicio de los intereses que ellos van a cumplir hacia nosotros como ciudadanos, o sea, que su poder sea de un buen cumplimiento, por así decirlo, ¿verdad? Además, los ciudadanos tenemos un mapa político referente con la participación, ¿verdad? Podemos tener lo que es la satisfacción de los intereses y el avance sobre las necesidades que nosotros como ciudadanos queremos que nos sean escuchadas y que sean satisfechas, ¿verdad? Asimismo, ¿verdad? Podemos decir de que el derecho a la información pública es una vía, ¿verdad? Para que nosotros como ciudadanos tengamos lo que es el acceso a los servicios y eso nos empodera a nosotros que podamos decir, ¿verdad? Esto me está afectando a mí, yo quiero que esto cambie, por eso voy a emitir, ¿verdad? Una resolución, por así decirlo, ante cualquier hecho. Por eso existe lo que es al momento, cuando tú solicitas una información, por así decirlo, y no te le dan cumplimiento, tú puedes apelar porque sabes que tienes derecho a esa información, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que exista lo que es una transparencia al momento de que nosotros exijamos o solicitemos una información. Me acuerdo del caso que tú mencionabas, Sara, con respecto a una información que tú solicitaste ante una alcaldía y que se te entregó sin información, pero no de la manera correcta, ¿verdad? Te la mandaron incompleta, si no mal recuerdo. Entonces tú procediste a lo que es la apelación, ¿verdad? La cual sí se te fue escuchada y pues tuviste resolución acerca de eso, ¿verdad? Entonces, es importante de que exista lo que es la transparencia para así poder tener una mejor democracia. Eso es el. Con respecto a la pregunta, antes quisiera aclarar que el Centro de Investigación para la Democracia lo que trata es de fomentar lo que es la democracia,
ya que es un sistema político que permite al pueblo tener el poder no solo de elegir a sus gobernantes, sino también de exigirles. Una vez teniendo claro que la democracia es un pilar fundamental en el Estado de Derecho de todo país, la importancia radica en que la transparencia es una puerta de derechos. Si un Estado muestra transparencia de lo que gasta, por qué lo gasta y para qué lo gasta, está mostrando también derecho al acceso a la justicia. También está mostrando lo que no es la acumulación de bienes en los los que manejan el Estado. Entonces, se puede ver que fomenta la democracia, la transparencia, porque se fundamentan otros derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, este derecho de transparencia tiene que ser fundamental en un país que busque la democracia. Bien, muchas gracias. Realmente muy importantes sus aportes, ya que si sabemos que en terminología general decimos la democracia, el poder reside en el pueblo. Entonces, consideramos que el derecho de acceso a la información pública, el poder acceder a esa información como ciudadanos nos da el poder de poder ejercer otros derechos. Por lo tanto, vemos de suma importancia realmente y lo significativo que es el derecho de acceso a la información pública, tanto como la transparencia. Por lo tanto, esto nos lleva, si decimos de que muchas personas no ejercen el derecho de acceso a la información pública, no hace preguntarnos el por qué, lo que nos conlleva a poder preguntar cuáles consideran ustedes que son los principales obstáculos que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Bien, podría mencionar tres. El primero es la corrupción, evidentemente por ocultar información. También tenemos la impunidad, ya que algunos casos sí se procesan y otros no. Esa selectividad en cuanto a la justicia. Y el tercero, que ya hemos hablado y creo que es el más importante, es la falta de educación con respecto a cómo utilizar este derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, se debe de fomentar, ya que si no se hace, nosotros como un país pues subdesarrollado, estamos condenados a seguir en este ocultismo de información, ya que esos son fundamentos que dan paso a la información. Bien, muchas gracias. Ahora, el primer obstáculo que yo veo quizás es la falta de conocimiento con respecto a estos temas, que no existen lo que son capacitaciones, no existe una divulgación de información, por ende no existe aquel interés de solicitar una información, es decir, no tenemos una cultura de solicitar información por lo mismo, ¿verdad? Que carecemos de conocimientos con respecto a estos temas. Entonces, yo me quedo o me enfoco más bien en el obstáculo principal. Probando nuevas tres. Bien, entonces, totalmente de acuerdo con la respuesta de los compañeros y queriendo agregar a qué otros obstáculos nos enfrentamos, yo los divido en internos y externos. Internos me refiero a los institucionales. Los obstáculos institucionales podemos hablar primeramente la falta de respuesta a las solicitudes. Lo segundo, de lo que casi no se habla, y es los procesos superfluos, innecesarios, que están metidos a manera de poder retrasar esa entrega de la información. Y, por supuesto, la no actualización de los portales de transparencia, que realmente por ley es una exigencia. Entonces, eso por obstáculos institucionales. Si hablamos de los obstáculos externos, como ya mencioné, la censura y agresión a los medios de comunicación, periodistas y comunicadores,
que si no es por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estarían absolutamente desprotegidos. Lo otro, como lo he mencionado, la falta de conocimiento por parte de la población. Y otro obstáculo que se menciona a menudo, pero para mí es una excusa, pero cabe mencionar, que es la sobrecarga administrativa, que se supone que el flujo constante de tareas en un programa de gobierno impide que se atienda de manera efectiva o se descuiden otros programas como es el de la transparencia. Pero para mí es una excusa porque ahora con la tecnología esos asuntos se pueden resolver de manera más oportuna y rápida. Con propuestas tecnológicas sólidas, esos problemas se pueden resolver. Se puede hacerle frente a esa sobrecarga administrativa, por lo que yo lo considero más como una excusa, pero se ha mencionado como una de las razones que impiden el efectivo cumplimiento de este derecho. Muy bien, muchas gracias. Realmente es muy interesante, ya que estos obstáculos solo los podemos vencer a través de la participación ciudadana. Por lo tanto, hacemos la atenta invitación a los ciudadanos, especialmente los jóvenes, que puedan ejercer el derecho de acceso a la información pública. Algo importante es que lamentablemente, como mencionaban, el derecho de acceso a la información pública es un problema también de cultura. Por lo tanto, e incluso como el derecho es tan vasto, tan extenso, incluso muchas personas, aún siendo estudiantes de licenciatura en ciencia jurídica, aún siendo abogados, no conocen acerca de este derecho. Por lo tanto, es muy difícil que la población en general muchas veces tenga conocimiento. Esto trae a colación a la siguiente pregunta. En el Centro de Investigación para la Democracia. Por mi parte fue muy, muy esclarecedor. Fue muy esclarecedor por el hecho de que, bueno, tú acabas de mencionar, a veces somos estudiantes de ciencia jurídica, como es nuestro caso, y yo no conocía el proceso para exigir una información a tal institución pública, ni siquiera sabía que procedía cuando esa institución no me respondía. Entonces, este proceso fue muy esclarecedor porque obtuve la información teórica, tanto como la práctica, y pues yo estoy muy satisfecha y estoy con las ansias de poder compartirlo con la demás población porque sé que hay un gran vacío con respecto al tema de la transparencia, que fue uno de mis favoritos, por supuesto. Muy bien, muchas gracias. Adelante, Paola. Totalmente de acuerdo contigo, sin duda alguna, ¿verdad? Estas son experiencias únicas que nosotros como estudiantes vivimos y realmente de aprovecharlo. Esta ha sido una oportunidad que para mí, sinceramente, pues me ha enriquecido mis conocimientos y sobre todo he aprendido de temas como menciona Audrey, que ni siquiera sabíamos, ¿verdad? O tal vez por ser estudiantes de derecho la gente diga, ellos saben esto, no, pero hay cosas que también se nos escapan, ¿no? Y el hecho de estar en este tipo de talleres nos ayuda a enriquecer nuestros conocimientos y tener más acceso sobre ellos, ¿verdad? Asimismo, es una experiencia muy bonita. Los invitamos a que se involucren en este tipo de actividades. No se van a arrepentir, es algo bonito. Tal vez ustedes podrían decir, estar ahí me provoca nervios o algo así, pero no. O sea, no les mentimos, sí, nos provoca un poquito de nervios, pero todo eso son experiencias bonitas, ¿verdad? Y el hecho de que nosotros ahorita estamos adquiriendo unos pequeños conocimientos, pero que nosotros también vamos a salir a territorio, vamos a tener esa oportunidad de transmitir esos conocimientos hacia las personas y que se siente bien, o sea, el hecho de saber de que tú vas a estar ayudando a otras personas, a que ellas tengan conocimiento con respecto a estos temas, porque si bien sabemos hay partes que ni siquiera, o sea, hay lugares en donde no llega esta información y qué bueno que, o sea, como CIDEMO nos estén dando esta oportunidad de poder nosotros salir a territorio y brindar este tipo de información hacia la población. Okay. Entonces ha sido una de las mejores experiencias. Muchas gracias, Paola. Bueno, mi proceso de formación fue muy satisfactorio, en el sentido que no solo aprendí información valiosa, sino que también los procesos, como lo mencionaba Audrey. Y es muy importante. En lo personal, pues aún voy empezando en mi carrera, pero manejar temas son muy importantes, ya que
no solo en la concientización que posteriormente vamos a realizar, vamos a poder compartir esos temas, sino en lo personal, con la familia, en la comunidad. A veces los amigos les puede interesar y nosotros somos pues esos líderes emergentes que podemos hacer ese cambio y poder incentivar a realizar dichas investigaciones o pedir lo que son esas información. Por lo tanto, el proceso ha sido muy rápido, eficaz, claro, y hemos adquirido información totalmente valiosa sobre este derecho y también ponerlo en práctica, que es lo más importante. Gracias. A continuación procederemos a las conclusiones finales. Adelante, Olga. Bien, lo que podemos concluir de esta amena charla que hemos tenido sobre un tema tan importante es que, sin duda alguna, la corrupción creo que es el principal obstáculo que está enfrentando nuestro país, por más trillada que suene, porque creo que es la que más se suena en todas las pláticas, charlas que se da sobre este tema, pero es que va a seguir siendo el principal obstáculo, va a ser el principal motivo de charla, porque aún se sigue dando, aún sigue creciendo, y sigue creciendo por el hecho de que los ciudadanos no estamos participando aún lo suficiente para erradicar eso, porque realmente nosotros esperamos de que la corrupción la resuelva alguien más, y nosotros somos quien podemos resolver la corrupción. Y sí, es cierto, a veces es por los mismos representantes políticos que no nos dan esos espacios abiertos para que nosotros podamos exponer nuestras situaciones de vulnerabilidad hacia nuestros derechos. Pero la ley nos ampara, la ley nos defiende, y conociéndola, nosotros vamos a saber ejecutarla de manera efectiva y poder hacer cumplir nuestros derechos, poder ser ciudadanos activos, poder tener protagonismo en la dinámica política, que yo sé que es lo que muchos anhelamos, pero no sabemos cómo. Entonces, mi mensaje a ustedes es de que, aunque no estudien ciencias jurídicas, estos temas les competen bastante, porque no importa qué profesión es la que quieras ejercer, estos temas te van a perseguir. Estos temas son para todas las personas, para las que no estudian, para niños, para jóvenes, para adultos y para ancianos, porque todos somos ciudadanos y las decisiones que tomen nuestros dirigentes nos afectan a todos. Adelante, Paula, ¿qué recomendaciones le podríamos dar a la población en general? Fíjate que con respecto, ¿verdad?, a las recomendaciones que le podemos dar a todas las personas es de que se involucren más en este tipo de temas, que no tengan el miedo de involucrarse, porque a través de esta participación ciudadana es como ellos pueden dar a conocer sus opiniones con respecto a algún tema que a ellos no les guste o un proyecto que a ellos no les parece que se está desarrollando. Es ahí donde ellos deben de participar, ser ciudadanos activos, darse a conocer, escuchar, en fin, ¿verdad? Ellos a través de su participación pueden lograr grandes cambios, y si queremos un cambio es dentro de nosotros mismos como ciudadanos, que no nos quedemos callados, como decía la compañera, ¿verdad? Si nosotros queremos lograr un cambio, tenemos que empezar, ¿verdad?, a participar, a dar a conocer este tipo de temas y no únicamente quedarnos con este poquito, o sea, de información que nosotros estamos brindando o que podemos escuchar a través de los medios de comunicación o por diferentes medios, ¿verdad? Sino que también, o sea, mantengamos activo el querer aprender, el querer conocer, en interesarnos en este tipo de temas, o sea, sobre todo involucrarnos y no solo quedarnos nosotros con ese conocimiento, sino que tú conoces un vecino y sabes de que él tiene un problema y que se le puede ser resuelto, tú dile, mire, tú tienes este derecho, puedes hacerlo valer, acércate a tal institución para que se te escuche. O sea, sobre todo, que se interesen más, que se involucren sobre todo en este tipo de temas. Gracias. Adelante, Denise. Bueno, mi conclusión es con respecto que esta tarde hemos analizado cuál es la actualidad de estos derechos, del derecho al acceso a la información y la transparencia, que es muy importante. Hemos visto cuáles son los problemas que han socavado nuestro país en toda la historia y siguen vigentes. Lo más importante es cómo cambiarlos. Y lo vamos a cambiar con una participación de la ciudadanía. Si bien es cierto, podemos hacerlo siendo líderes y de forma personal,
pero es mejor si lo hacemos en sociedad, es decir, unidos. Si podemos con amigos, con la comunidad, expresar lo que nos parece y lo que no nos parece. Y con esto vamos a lograr fundamentar algo muy importante que es la democracia. Como hemos visto, la transparencia es fundamental para una democracia y si lo realizamos de una manera constante, criticamos, pero sobre todo proponemos nuestras ideas, que sería un bien común, ya que todos queremos el bien para todos, podemos lograr un mejor Estado de Derecho y un país con verdadera democracia. Muchas gracias. Realmente, como en palabras De la senadora de Filipinas, Grace Poe, reiteraba que la transparencia es la solución a nuestros problemas de corrupción. Realmente es importante el conocer acerca de esas temáticas. ¿Qué esperamos como jóvenes, como ciudadanos, para poder ejercer nuestro derecho de acceso a la información pública? Si bien es cierto, considero que el principal obstáculo es el miedo a las represalias de los políticos, pero nos preguntamos, ¿por qué tener miedo? La información pública es información del pueblo, no les pertenece a las instituciones públicas, nos pertenece a nosotros. Nosotros tenemos el deber cívico principalmente de luchar por una consolidación democracia. Si bien es cierto, yo he tenido la experiencia de poder realizar una solicitud de acceso a la información pública. No les niego, mi primera experiencia tuve mucho miedo a las represalias políticas, pero una vez lo haces, realmente te da satisfacción el poder ayudar de esa forma a lograr un país mejor. Si todos como ciudadanos, principalmente como jóvenes, que somos el presente de este país, que estamos construyendo este país, queremos un país mejor, es nuestro deber el poder construirlo. Es por tanto que de esta forma concluimos el foro juvenil denominado Transparencia, Participación Ciudadana, a propósito del derecho de acceso a la información pública. De igual forma, invitamos a los participantes el poder llenar el link para poder obtener su diploma de participación. Desde el Centro de Investigación para la Democracia, agradecemos a todos por su grata y magna presencia.